John Ruskin, 1819 a 1900. Fue autodidacta. Para él la teoría de la arquitectura es una filosofía moral, por lo que se relaciona con la búsqueda de la verdad. Esto se refleja especialmente en su libro Las 7 lámparas de la arquitectura, las cuales son lámpara del sacrificio, lámpara de la verdad, lámpara del poder, lámpara de la belleza, lámpara de la vida, lámpara de la memoria y lámpara de la obediencia. Las ordena de forma subjetiva para que sirvan de reglas en la vida práctica, dejando en claro la importancia que tiene para él las cuestiones extra arquitectónicas. Llega a entender que la restauración de edificios es una forma de destrucción, no solo para la arquitectura, sino también para un punto de vista histórico. Finalmente concluye de forma dogmática: no queremos un nuevo estilo arquitectónico. Sin embargo, cada estilo existente debe someterse a la prueba de la lámpara de la verdad, para ser aceptado como un estilo arquitectónico. En otras palabras, cada obra arquitectónica debe deducirse de la naturaleza en su calidad de creación de Dios. John Ruskin, 1819 a 1900. Fue autodidacta. Para él la teoría de la arquitectura es una filosofía moral, por lo que se relaciona con la búsqueda de la verdad. Esto se refleja especialmente en su libro Las 7 lámparas de la arquitectura, las cuales son lámpara del sacrificio, lámpara de la verdad, lámpara del poder, lámpara de la belleza, lámpara de la vida, lámpara de la memoria y lámpara de la obediencia. Las ordena de forma subjetiva para que sirvan de reglas en la vida práctica, dejando en claro la importancia que tiene para él las cuestiones extra arquitectónicas. Llega a entender que la restauración de edificios es una forma de destrucción, no solo para la arquitectura, sino también para un punto de vista histórico. Finalmente concluye de forma dogmática: no queremos un nuevo estilo arquitectónico. Sin embargo, cada estilo existente debe someterse a la prueba de la lámpara de la verdad, para ser aceptado como un estilo arquitectónico. En otras palabras, cada obra arquitectónica debe deducirse de la naturaleza en su calidad de creación de Dios.